Tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer esta invitación de la International Maritime Business School, también agradecer a la Cámara de Comercio e Industria pues esta oportunidad que se me brinda de participar. Un saludo muy especial también a Edi Lorena y a Andrés Bedoya desde aquí, desde Tenerife, y por supuesto a todos los participantes que están hoy aquí con nosotros. Pues me comentan que de muchas partes del mundo, pues de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Honduras, de los Estados Unidos, de Venezuela, Argentina, por supuesto desde Canarias, desde España, y muy especialmente a Colombia, un país con el que me une un vínculo del pasado, con el que tengo un vínculo muy especial, sobre todo pues, con ciudades como Cali y como Bogotá, en las que he estado y conozco perfectamente. Un saludo muy especial para los estudiantes también de la Universidad de San Buenaventura de Cali. Muchas gracias a todos. Bien, bueno, sin más preámbulo, si les parece, pues comenzamos con la presentación y bueno, intentaremos primero pues centrarnos en el entorno, en el marco, en el entorno español, para luego ir ampliando horizontes y hablar un poquito a nivel europeo y a nivel mundial, porque obviamente a nadie se le escapa que hablar de digitalización, de transformación digital, de sistemas en este momento, pues vamos, es el momento, por así decirlo, con la crisis pandémica que estamos teniendo y la importancia absoluta que está teniendo pues, la transformación digital, no solo en el mundo marítimo, que también, sino en todos los aspectos. Bien, la transformación digital, la tecnología, en este momento, como digo, es absolutamente vital. Lo es todo y es lo que está moviendo a las grandes potencias. Si profundizamos un poquito en geopolítica, en todas las estrategias de las grandes potencias a nivel mundial, cualquier movimiento que veamos en todos los ámbitos, pues los movimientos que se están produciendo en el mar de Barents, en el Mediterráneo, en las costas este-oeste africanas, todo tiene que ver, en el fondo, si investigamos, todo tiene que ver con temas tecnológicos, por esa supremacía tecnológica de las grandes potencias. Realmente, quien domine la tecnología dominará el mundo, y las grandes potencias lo saben. En nuestro día a día, en lo que nos es más familiar, pues fíjense, si algunos manejamos WhatsApp, pues otra parte del mundo funciona con WeChat. Si una parte del mundo funciona con eBay, la otra parte del mundo funciona con Alibaba. Quiero decir, estamos en una lucha continua por esa supremacía tecnológica, ¿no? Y partiendo de esa base, esa supremacía y ese desarrollo tecnológico, por supuesto, está teniendo una influencia absolutamente crucial en el mundo marítimo y portuario. Bien, entonces, dicho esto, vamos a hacer un pequeño resumen. Ahí, bien. Si, Antonio, si hay algo que falla o no se ve, me lo indicas, por favor, ¿vale? Yo sigo con la presentación. Bien, a nivel de España, tenemos que remontarnos al año 2012 y concretamente con un Real Decreto, que fue el 1334, que fue el decreto sobre formalidades informativas de los buques. Es decir, hablando de una manera un poquito más fácil, los buques cuando llegan a un puerto, ¿qué información tienen que dar a las autoridades? Y cuando salen del puerto, ¿qué información tienen que facilitar? Hasta ahí, bueno, esto nos resultará seguramente familiar a todos, o sea, estos procedimientos. Pero en el 2012 quiero hacer inciso sobre una terminología que ya se empieza a utilizar en el Real Decreto, que se llama armonización electrónica. Eso es muy importante. O sea, ya empezamos de una manera legislativa a hablar de lenguaje electrónico, de una transición de lo que son los sistemas habituales hacia una auténtica transformación tecnológica, transformación digital en el entorno marítimo portuario.
Muy bien. Después, posteriormente, solo 2 años después, en el 2014, una orden también FOM del Ministerio de Fomento español incide un poquito más en este tema y habla del DUE, el Documento Único de Escala, donde se articula perfectamente todas las informaciones que los buques tienen que facilitar previa llegada a un puerto. Y se empieza a hablar de una figura que es esencial y ahora lo veremos en profundidad, que son las ventanillas únicas, ¿no? Que es a lo que es la tendencia a la que tenemos que llegar, pues, tanto en el entorno marítimo como portuario general y a nivel mundial. Eh, por supuesto, todas estas políticas que se empiezan a implantar ya de manera legislativa por parte del gobierno español eh, tienen una transversalidad en la Unión Europea y también a nivel de la OMI, porque tanto la Unión Europea también va emitiendo sus propias directivas y la OMI también, conforme a esto, también emite la suya. Ahora bien, sí es verdad que por parte de España hay una posición tremendamente proactiva y de hecho empiezan a legislar en este sentido, adelantándose incluso a muchas directivas europeas o internacionales, lo cual pues va situando a España en un papel, digamos que de ventaja, ¿no? Con respecto a otros estados. Bien, como decía, bueno, si nos remitimos a las instrucciones OMI y bueno, al convenio de facilitación, al FAL que todos conocemos, realmente es un convenio que nace en el año 65 en Londres. Pero realmente es en abril de 2019 cuando ya la OMI decreta su introducción ya de manera obligatoria para todos los buques y todos los puertos. Se habla, como ven ahí en pantalla, pues, de ventanilla única y digamos que ya pues, se pone sobre la mesa pues, todas las ventajas que tiene este tipo de gestión automatizada. Pues obviamente pues, conseguir unas cadenas logísticas mucho más eficientes, mejorar el comercio, agilizar todo tipo de trámites aduaneros, la reducción obviamente de todas las cargas administrativas de las administraciones, la reducción de los tiempos y la operatividad en los puertos, o sea, las ventajas son innumerables. Y bueno, siendo conocedores de todas estas ventajas, pues obviamente la OMI es la principal precursora de la ventanilla única. Recordar, pues estos días ha habido además muchos webinars en los que ha participado su secretario general, el señor Lim, en el que incidía especialmente sobre esto y recordaba e invitaba a las empresas, sobre todo a las empresas privadas, a que dieran el salto, que hay que dar el salto a la revolución tecnológica, a la implantación de la tecnología en sus empresas, por la gran ventaja que ello supone. Y además, hacía un llamamiento, y eso es importante también a nivel institucional, a todos los gobiernos para que facilitaran a las empresas pues, este salto tecnológico, porque no nos engañemos, o sea, este salto tecnológico es importante, eso ya todos nos lo podremos imaginar, pero tiene también unas repercusiones tampoco nada desdeñables en el sentido de cómo puede afectar, y ahora dentro de unas cuantas diapositivas lo veremos, sobre todo en el sector laboral del entorno marítimo portuario. Bien, también la propia Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo de la ONU, pues también ya desde el 2018 en su informe se hacía eco de la necesidad de las empresas de dar el salto a esta revolución tecnológica. Es muy interesante y yo les recomiendo a ustedes que si tienen ocasión se descarguen estos documentos, tanto el de 2018 como el de 2019, lo pueden descargar de internet en varios idiomas, es muy interesante su lectura y sobre todo llama mucho la atención que desde el informe de 2018 al informe de 2019 hay digamos, un salto
sustancial en lo que se refiere a la tecnificación del entorno marítimo portuario. Mientras en el 2018 pues se habla que, pues obviamente, de la importancia de implantar un desarrollo tecnológico, sí hay algunas anotaciones con respecto, pues, digamos, a la preocupación que ello puede suponer en el entorno laboral o en otros entornos de países menos desarrollados y demás. Sin embargo, cuando ya analizamos el informe de la Organización Mundial del Comercio de 2019, el enfoque es totalmente distinto. De repente, no parece que haya pasado un año entre uno y otro, de repente se empieza a hablar, además, con una tecnificación muy importante, se empieza a hablar de cadenas de bloques blockchain, se empieza a hablar de barcos autónomos y cómo regular su funcionamiento, muchos temas que están ahora mismo ya de reciente actualidad y que denotan, pues, que las grandes organizaciones también a nivel mundial apuestan de manera decidida por esta transformación, por esta revolución tecnológica. Bien, volvemos a España. En España, pues, como decía, toda esa ventanilla única de la que se empieza a trabajar con los decretos de 2012 y 2014, surge un programa que era Portel, y que posteriormente es sustituido en el año 2015 bajo la coordinación de puertos del Estado por el programa DUEPOR. En España, para los que no lo sepan, Puertos del Estado, pues, es la organización a nivel general estatal que coordina todas las autoridades, las 28 autoridades portuarias del Estado español. Y en ese sentido, pues lidera en el 2015 ese salto de implantar esta ventanilla única que pone en contacto a todas las administraciones para una mayor agilización de todo lo relacionado con el comercio y con la industria marítima. Pues imagínense ustedes que en un mismo programa, en una misma ventana, podamos intercambiar información, pues los agentes de aduana, los puertos, los navieros, las consignatarias, los inspectores de sanidad, los inspectores o la Guardia de Fronteras. Pues obviamente esto lo que supone es una agilidad tremenda para el mundo marítimo portuario. Y sin duda todo eso se empieza a reflejar desde un momento muy temprano, muy pronto, se empieza a reflejar en resultados de los puertos, sobre todo de los grandes puertos, ¿verdad? Bien, entonces, otras iniciativas interesantes también y muy recientes, de reciente actualidad, y que también les recomiendo y les remito a la página web de Ports 4.0, es un programa también que lanza Puertos del Estado, en el que se va a subvencionar, pues, ideas innovadoras que se desarrollen y que estén relacionadas con el entorno marítimo portuario. Y digo que se va a lanzar porque estamos en fase de aprobación y es una convocatoria a nivel internacional. O sea que se van a subvencionar proyectos, a elegir proyectos que realmente sean innovadores y que aporten ventajas competitivas y que aporten, pues ideas nuevas que se pueden implantar directamente en el mundo marítimo y que se van a financiar. O sea, creo que es la primera vez que un fondo, además, con un presupuesto como este, se lanza una convocatoria a nivel internacional totalmente proactiva con la tecnificación del mundo portuario. Parece realmente muy interesante y tanto es así que este proyecto está nombrado o se ha seleccionado como un posible ganador de los premios de ESPO, de la Asociación Portuaria Europea de este año, bueno, sabremos a final de año finalmente si es galardonado este proyecto o no. Pero bueno, la verdad que ya es un reconocimiento importante. De acuerdo, bien, pues todo esto nos lleva, toda esta tecnología nos lleva a lo que ahora conocemos como los smart ports. Los smart ports, pues, engloban muchas partes, digamos, que los distinguen y los hacen más eficientes con respecto a otros puertos. ¿Qué cosas, qué partes podemos decir o cuáles son las 5 partes más importantes de un smart port? Bueno, pues obviamente
pues tiene que tener una plataforma tecnológica de control de servicios en tiempo real, un gran centro de control de operaciones, unos sistemas de geolocalización que integren en tiempo real toda esta sensorización. O sea, en tiempo real tenemos que saber lo que está pasando en el puerto, en cualquier lugar, tenemos que tener todo monitorizado. Y todo esto para luego analizar los datos también en tiempo real y tomar decisiones. Y decir que muchas veces, y ya en algunos puertos, este análisis de datos se está produciendo con inteligencia artificial. Esto es importante, ¿no? La introducción de algoritmos que permiten tomar decisiones de manera automática para resolver un problema en segundos, ¿no? Cuando antes tardábamos pues muchos minutos o incluso horas en resolver determinadas cuestiones. Y por supuesto luego la digitalización de todos los procesos que se dan en el puerto. Podemos dar algunos ejemplos importantes a nivel mundial de los smart ports que al final contribuyen pues, a una mejor sostenibilidad, a una mejor movilidad, por supuesto la conexión con la ciudad que los rodea, con las personas, con las empresas, para hacerlos pues, muy eficientes en su operativa general. Y por supuesto, toda esta tecnificación que se da en los puertos tiene muchísimas otras aplicaciones. Pues aplicaciones que además conocemos y que ya están en uso, pues aplicaciones de seguridad, por ejemplo, o para los que conozcamos el entorno portuario, aplicaciones para la propia policía portuaria, aplicaciones que analicen las estadísticas de las instalaciones, de las empresas, instalaciones, aplicaciones que, digamos, que gestionen las mercancías peligrosas, por ejemplo, que todos sabemos que, pues, que requieren de unas gestiones muy especiales en los buques con mercancías peligrosas a bordo, etcétera. O sea, hay muchísimas cada vez más y afortunadamente pues también se utilizan cada vez más con los resultados que ello supone. Fíjense, el puerto de Amberes, por ejemplo, pues tiene un programa de vigilancia de mercancías y de tráfico a través de drones que van reportando en tiempo real información a un centro de control. En el puerto de Barcelona, ahora mismo también se está desarrollando un programa de inteligencia artificial que también lo que hace es medir los trayectos de los vehículos pesados dentro del puerto para optimizar las entradas y salidas a las terminales, haciéndolas muchísimo más eficientes, evitando pérdida de tiempo en colas y en trayectos, por ejemplo. Pues el puerto de Hamburgo tiene un sistema también de monitorización de tráfico, al igual que el puerto de Rotterdam, para evitar pues, también la pérdida de tiempo, así como la interfaz del puerto de Montreal, que tiene un sistema muy similar, ¿no? Reduciendo el número de accidentes y pues, optimizando los tiempos de gestión. Bien, ¿cuáles son los retos de los smart ports? Y esto es importante. Yo creo que hasta ahora todos tenemos claro que la tecnología ha avanzado muchísimo, que tenemos las herramientas y que, bueno, que podemos implantarlas poco a poco e ir mejorando nuestras instalaciones, nuestras empresas. Pero hay que escuchar también a las grandes empresas porque esto es importante. Vamos a ver, bajo mi punto de vista tenemos dos retos importantes por delante. Uno es que todos estos sistemas, que son muchos, muchísimos, como hemos visto, se entiendan entre ellos. De nada nos vale tener la mejor tecnología y tanta tecnología si los sistemas no se entienden. Me explico. Ahora mismo hay sistemas de monitorización de tráfico, como les decía. Obviamente el tráfico marítimo se mueve por todo el mundo. Bien, si estos sistemas, si no hay una unificación y una coordinación entre ellos, no nos sirven de nada. Hace una semana el secretario general de la OMI incidía además en este aspecto y hacía también un llamamiento a que las grandes empresas, las multinacionales, se sentaran y debatieran sobre este aspecto. Los sistemas, para que sean útiles, para que sean eficaces, deben de entenderse. Tiene que haber una unificación de criterios y una unificación de lenguaje. Si no, de poco nos van a servir. Otro gran reto
de esta transformación tecnológica es la seguridad. En un mundo cada vez más tecnificado, si no vamos acompañados de una gran ciberseguridad, pues obviamente vamos a tener muchos problemas. Si ustedes recuerdan, y estoy seguro que habrán leído en prensa internacional en el último mes, pues ataques de hackers a las sedes centrales de Costco, de MSC, también de Maersk, que lograron incluso paralizar la actividad de estas grandes navieras, creando un caos absoluto durante incluso varios días. La Unión Europea, consciente del riesgo que corren las empresas y del problema creciente de la ciberseguridad, pues ha hecho un llamamiento para que no se deje de lado este asunto importante. Yo tampoco no quiero extenderme mucho en ciberseguridad porque me consta que en unos días van a tener perdón, me consta que en unos días van a tener un webinar, además exclusivamente en materia de ciberseguridad, donde podrán probablemente pues ahí profundizar mucho más en este aspecto, pero sí dejar cuenta que es un aspecto absolutamente vital. O sea, sin ciberseguridad no hay revolución tecnológica. Eso es así. Muy bien, seguimos entonces. Los smart ports, pues obviamente nos van a ayudar a llevar una mejor gestión de nuestras empresas, nos van a ayudar a tomar decisiones de una manera más rápida, como veremos a continuación en algunos ejemplos que les pondré, y también van a contribuir a una mejor seguridad en nuestras operaciones o en nuestras instalaciones. Imagínense que si se diera dada, o sea, si la pandemia actual del COVID se hubiera dado hace 10 años, probablemente hubiera sido un caos absoluto, mucho más que hoy. Y lo digo porque hace 10 años, sin la tecnificación que tenemos hoy en día, pues hubiera sido francamente muy difícil, ¿no? Entonces, es un asunto que estos días, pues, discutimos mucho la importancia que ha tenido la tecnificación en esta pandemia. Y bueno, ¿cómo están las empresas en cuanto a tecnificación? ¿Están preparadas? Pues esa es la pregunta. En esta gráfica que hemos extraído del Foro de Logística, vemos bueno, que en su mayoría, en un 66% de las empresas, están ya en pleno proceso de tecnificación, de mejorar o desarrollar procesos digitales en sus compañías. Un 7% ya ha finalizado este proceso, un 11% ni siquiera lo tiene previsto y un 16% pues está también en ello. Entonces, bueno, en general creo que sí que hay un movimiento importante ya de empresas reconvirtiéndose, pero todavía queda un camino por recorrer. Y sobre todo a nivel laboral, como veremos a continuación. Bien, destacar también un proyecto pionero también en España, un puerto, vamos, con puntero, que está entre los primeros del sistema estatal español, que es el puerto de Valencia con su Port Community System, donde ha sido capaz de conectar a más de 800 empresas. O sea, esto realmente es lo que entendemos por un Smart Port en toda regla y puntero. Destacar pues esta iniciativa y esta agilidad que están teniendo. Hablar, cómo no, de los Smart Containers. Los Smart Containers, imagínense ustedes que envían una mercancía y que ustedes en todo momento y en tiempo real, en su tablet, en su iPhone, en su teléfono móvil, en su ordenador, pueden ver dónde está esa mercancía, en qué situación está, qué temperatura tiene el contenedor, si ha habido un incendio a bordo del contenedor, un montón de datos que son programables y todo eso, una información que se puede dar en tiempo real al cliente, también saber cuándo va a llegar esa mercancía a destino, obviamente es un valor añadido muy importante para los clientes. Pero bien, como les decía antes, la mercancía se mueve a través de muchas empresas, muchos puertos, y volvemos y quiero incidir en ello porque es realmente importante, es que
todas esas compañías tienen que entenderse. Si no, todo esto no sirve de mucho. Entonces, este proyecto, por ejemplo, de los Smart Containers, yo sé que ha sido objeto de debate porque cuando unos contenedores pasan de una terminal a otra o son transbordados de un buque a otro, pues se puede perder referencia de los mismos. Y luego está también el problema de la conectividad, o sea, o de la cobertura a nivel mundial. Eh, Estamos también ahora mismo, todos, bueno, todos sabrán o conocerán quién es Elon Musk, que es el creador de Tesla, el creador de PayPal, pues bueno, un empresario que está en plena carrera espacial con un programa que se llama SpaceX y que está intentando llevar personas al espacio por primera vez en la historia. Lo que quiero decir con esto es que en plena carrera espacial, eso conlleva también el lanzamiento de nuevas constelaciones de mini satélites al espacio que permitirán, y hablo de satélites, cuando hablo mini, son realmente mini, hablo de satélites de no más de 10 kilos de peso, que van a conseguir que en cualquier parte del mundo haya cobertura en tiempo real para geolocalizar, por ejemplo, contenedores como estos, ¿no? De las grandes compañías y tener esos datos. Pues esto ya es una realidad, o sea, esto ya está aquí y es una tecnología que viene para quedarse y con la que debemos familiarizarnos. Bien, vamos a hablar de los empleos en el entorno marítimo y qué afección tendrán con esta importante revolución tecnológica. Y nos vamos a remitir pues, a diferentes estudios, entre ellos el de la World Maritime University, que es bastante interesante, que también pueden acceder para los que estén interesados a través de Internet y descargar. Y obviamente esta transformación digital pues va a traer una reducción de empleos. Pero hay que matizar que es una reducción de empleos en un ámbito específico, porque obviamente lo que sí que se va a precisar es que hay una transformación grande y real en la formación de los nuevos profesionales. Hay que especializarse en tecnología y se van a requerir sobre todo profesionales altamente cualificados. Se va a incidir sobre todo en eso. Entonces los profesionales menos cualificados pues en una etapa que va a ir desde ahora hasta el 2040, van a tener más dificultades y aquellos que estén más cualificados pues lo van a tener más fácil. Probablemente el número de empleos en alta mar probablemente se va a reducir y es muy probable también que los empleos en tierra aumenten. Se van a precisar más operadores en tierra que también controlen pues, todos estos sistemas de navegación autónomos y todos los sistemas de los que hemos estado hablando en este momento. Bien. Oportunidades. ¿Qué oportunidades, qué tipo de empleo podemos encontrar después del 2040 con esta tecnificación? Bueno, pues empleos sobre todo, principalmente en 4 áreas. Sobre todo, primero, la automatización de todo tipo de vehículos y de infraestructura. O sea, aquellos profesionales que se especialicen en esto, pues tendrán muchísimas salidas. En el mantenimiento, obviamente, pues de esos sistemas automáticos. En el desarrollo y en el mantenimiento de interfaces de automatización con clientes, con operadores, sistemas, etc. Y luego en nuevos servicios tecnológicos que vayan saliendo. Cuando a veces algunos de nosotros, en algunos de nuestros trabajos me dicen, es que ya soy más informático que ingeniero, es que ya soy más informático que técnico. Y un poco es verdad, nos vamos convirtiendo todos un poquito en informáticos porque realmente es el futuro, nos lleva hacia ello, ¿no? Y en el entorno marítimo pues va a pasar exactamente lo mismo y de una manera bastante rápida, como veremos. Bien, en este momento, ¿cuál es el riesgo que corre el personal que trabaja en el mundo marítimo? Realmente, personal altamente cualificado, el porcentaje es muy bajo, ¿no? Según los estudios de esta universidad.
y todavía hay un gran porcentaje de marinos con una cualificación baja, con lo cual aquí todavía tenemos una asignatura pendiente, pero bueno, hasta el 2040 hay que mejorar todos nuestros sistemas de formación para ya adaptarlos a este futuro que se nos aproxima. Básicamente, y según Randstad, que va un poco en la misma línea del estudio de la universidad, pues sobre todo lo que se va a valorar son profesionales altamente cualificados y certificados. Para los que estén familiarizados además con el entorno del oil and gas, por ejemplo, un profesional que no esté certificado en sus actividades no tiene cabida para trabajar a bordo de un buque o a bordo de una plataforma petrolífera, ¿no? En el resto del sector marítimo va a pasar exactamente lo mismo. Va a pasar exactamente lo mismo. Con lo cual, esto es un factor muy importante a tener en cuenta y también hago un llamamiento a las universidades para que vayan dando cuenta de los requerimientos de las empresas privadas para que nuestros alumnos podamos prepararlos en este sentido y salgan pues listos para un entorno profesional muy, muy exigente. Todo esto, toda esta especialización, pues nos va a llevar, obviamente, a tener unos sistemas sostenibles, unos sistemas mucho más eficaces y a crear un talento joven que es el que se va a precisar para el manejo de todos estos sistemas en este periodo hasta 2040. De todas maneras, tengan en cuenta, la crisis del COVID es una crisis coyuntural y estoy seguro y todos confiamos en que pronto aparezca la vacuna y que este problema pues, quede en un mal recuerdo. La tecnología no por ello no va a dejar de crecer. O sea, es verdad que el COVID ha propiciado que se dé en poco tiempo un gran salto en el desarrollo tecnológico. Pero cuando desaparezca el COVID, la tecnología pues, va a seguir desarrollándose y se va a seguir implantando en el entorno marítimo. Eso no va a cambiar. De la misma manera, lo que no va a cambiar es el uso de los buques, porque al fin y al cabo es el único medio capaz de transportar grandes cargas a nivel mundial y los buques van a seguir existiendo, de una manera más o menos automatizada o más o menos autónoma, pero van a seguir existiendo. Con lo cual, bueno, debemos tenerlo en cuenta. La tecnología nos rodea por todas partes. Si queremos comprar, pues ahí tenemos Amazon, eBay. Si queremos entretenernos, pues tenemos otras ofertas. Si queremos hacer deporte en casa, pues lo mismo. Tenemos otras maneras también tecnológicamente de tener herramientas. Si queremos comunicarnos, pues como lo estamos haciendo ahora mismo, o con otros programas similares. Y al final, una frase que a mí me gusta mucho y que he extraído de Henry Ford, que decía que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Obviamente, si no se pone la tecnología al alcance de todos, pues no va a ser lo suficientemente eficaz ni vamos a sacar todo el provecho que tenemos que sacar de la misma. ¿Cómo va a afectar y cómo está afectando la tecnología a los buques en sí mismos? Bueno, aquí en la imagen podemos ver una imagen de un buque. Vamos ya a decir, muchos buques todavía navegando que tienen un puente parecido a este, pero vamos a decir ya que esto puede ser un buque del ayer, ¿no? Y realmente la IMO tiene en marcha muchos comités de tecnificación y de seguridad marítima que ya exploran y tratan de definir a todos los niveles lo que puede ser pues, un protocolo de seguridad y de las condiciones mínimas que tienen que cumplir los nuevos buques autónomos. Un buque, próximamente, el puente de un buque podría ser algo muy, muy similar a lo que están viendo en la imagen. Una completa reducción, disminución de los centros de control, una completa automatización, como ven, pues inteligencia artificial en todos los aspectos del buque y una reducción de cableados y una simplificación absoluta que llevará, sin duda, a una reducción de tripulaciones. Y bueno, también decir que bueno, estos buques en una primera fase
van a ser bastante más costosos. Se prevé que en torno al triple de un buque normal. Pero bueno, es un proceso que continuará y que al final pues acabará imponiendo. Esto es el ejemplo del buque desarrollado por Tesla, bueno, este buque concretamente necesita, es un buque de cero emisiones, un buque eléctrico, que navega con 3 tripulantes solamente. He querido ponerle algunos ejemplos de lo que hemos estado hablando hasta ahora para que vean pues, que esta revolución tecnológica ya está aquí, ya está entre nosotros. Los barcos sin tripulación, este puede ser un buen ejemplo. Lo que llama la OMI los MAS, los Maritime Autonomous Surface Ships, pueden tener una imagen similar a esta. También se servirán de esas constelaciones de satélites, de nanosatélites de las que les hablaba hace un momento. Pues obviamente los Smart Containers, los Smart Ships, todos estos nuevos sistemas, una parte fundamental es la geolocalización en tiempo real, con lo cual esa constelación de satélites y cobertura a nivel mundial resulta absolutamente esencial para su puesta en funcionamiento. Otros ejemplos ya a nivel usuario, pues este barco de reciente desarrollo, que me ha parecido la verdad que muy bonito para incluirlo aquí en la presentación y hablar de algo más a nivel menos industrial, digamos. Es un barco completamente eléctrico que ya está en el mercado. Y luego otras aplicaciones también de las que me gustaría hablarles es de las inspecciones de buques por medio de drones, o incluso de la entrega de paquetes y de piezas con drones. Fíjense que en la zona de fondeo del puerto de Singapur, hoy en día ya se realizan entrega de paquetes de hasta 5 kilos de peso a 50 kilómetros de distancia. Eso ya se está desarrollando hoy, eso ya es real. Entonces, imagínense usted un buque que necesita una pieza y no la tiene que pedir a la otra parte del mundo. Manda a imprimirla en 3 dimensiones, en una impresora 3D, y en 1 hora tiene la pieza a bordo y se la lleva un dron. Imagínense la eficacia y la rapidez que eso supone. En el caso de las inspecciones de buques, pues hablar de una compañía que es puntera en esta tecnología, que es DNVGL, que pues para evitar la entrada, por ejemplo, en espacios confinados o para evitar el desplazamiento de inspectores a buques, a inspeccionar determinadas partes del buque, puede hacerlo a través de este sistema remoto. Bien, pues este sistema ya está funcionando. Este sistema, esto que ven aquí, pues ya está en marcha. Entonces, se están inspeccionando en torno a unos 1000 buques anualmente, ya por parte de esta compañía, a través de este sistema. Esto yo creo que también les puede dar una idea, sobre todo a las personas jóvenes que nos están viendo, de por dónde pueden ir las expectativas y las oportunidades de futuro. Es importante que conozcan estas cosas para que sepan por dónde están caminando las empresas privadas, por dónde está caminando el mercado, para que ellos también sepan prepararse para este mundo que se nos viene ya, o se nos viene o ya está entre nosotros. Hay que destacar, si hay un puerto además pionero en tecnificación y tecnología, desde luego es Singapur. Singapur ha emitido un manual de digitalización en el que ayuda a las empresas a localizar otras oportunidades y propone herramientas para esa transformación digital. Fíjense que en Singapur, por ejemplo, el uso de este novedoso sistema anticolisión. O sea, este sistema incorporado en el VTS permite, hasta con 10 minutos de antelación, anticipar una posible colisión entre dos buques. Entonces, imagínense, eso nos da un tiempo de respuesta a los operadores de puente de hasta 5 minutos, que es un tiempo precioso para evitar un accidente. Pues fíjense qué maravilla poder contar con una tecnología como esta para evitar accidentes, sobre todo en una zona de fondeo, en la zona de Singapur, con cientos, miles de barcos que pasan pues cada día por esa zona. Bien, y volviendo un poco a lo que les comentaba.
toda esta tecnología que les he tratado de explicar de una manera rápida, porque esto obviamente, como se pueden imaginar, es un mundo muy extenso, pero todo esto sin ciberseguridad no nos va a servir de mucho. La ciberseguridad es una pata esencial de este mundo digital y sin ella pues no vamos a llegar lejos. Las empresas ya son conscientes de ello y están creando y desarrollando programas en este aspecto para ser empresas altamente tecnificadas, pero garantizando siempre la ciberseguridad. No quiero, como digo, profundizar en esto porque van a tener un webinar pues, en los próximos días, también pues, liderado por el IMBS, y que seguro que les va a explicar mucho mejor que yo pues, todos estos conceptos. ¿Qué opinan las empresas, los puertos, sobre esta revolución tan rápida a nivel tecnológico? Bien, pues la opinión que he estado intentando pues, recoger también estos días para transmitírsela a ustedes. La tecnificación está bien, pero hay que avanzar a nivel gubernamental, a nivel de la administración, en ser más eficaces. Particularmente por mi especialización en alta dirección y sobre todo en alta dirección pública, eh, la verdad que es un mensaje que se nos graba a fuego a los profesionales que nos dedicamos a esto. Hay que ser más eficaces. Obviamente la tecnología nos ayuda, pero si no hay mayor eficacia, más agilidad, pues tampoco sirve de mucho y al final el cliente lo que demanda es menores tiempos, menores costes y todo eso lleva consigo pues que hay una actitud por parte de los organismos públicos pues totalmente una actitud proactiva en este sentido. Entonces, hacer énfasis en esto también, utilizar la tecnología bien, utilizarla con seguridad también, unificar lenguajes entre las tecnologías, que es otro de los aspectos en los que he incidido mucho en esta presentación, y luego a nivel de gestión ser o intentar ser mucho más ágiles y más eficaces. Y bueno, en fin, espero no haberles cansado. Les dejo con esta frase que a mí me gusta mucho y que bueno, no nos queda otra porque es hacia donde vamos. No lleguemos tarde al futuro porque el futuro va rápido. Muchas gracias por la atención de todos. Muchas gracias, José Rafael. Bueno, un mundo a los que nos gusta la tecnología, aparte de nuestro trabajo, unir las dos cosas es espectacular, ¿no? Es lo mejor, ¿no? Y lo más apasionante. Muchísimas gracias por tu presentación. Sí que me gustaría, pues ahora que antes de dar paso a las preguntas, me gustaría dar paso a André Bedoya del Instituto Marítimo Colombiano para saludar un poco también a los colaboradores, ¿no? Con la universidad y demás de este webinar. Andrés, ¿nos escuchas? Hola Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Rafael, buenos días y muchas gracias por tu intervención. Muchas gracias. Realmente, eh, realmente la tecnología a corta distancia. Estamos en dos continentes bien lejanos y ahorita unidos por una tecnología. Ese es el mejor reflejo de cómo podemos aplicar la tecnología y gracias por tus conocimientos, tu perspectiva. Nosotros desde el IMC y la universidad, pues, estamos esperando buscar nuevos horizontes de cómo se está comportando el uso de las herramientas tecnológicas en países como los europeos, cómo podemos aplicarlos en países latinoamericanos y cómo podemos llevar a cabo aprendiendo de las experiencias que ustedes han tenido. Y ese es un buen escenario, poder tener esa experiencia. Y agradezco mucho a Antonio, al IBMS, por tener esta oportunidad, más un sábado. Y bueno, y muchas gracias a todos los asistentes, a todos nuestros alumnos de la universidad, que en verdad es un tema enriquecedor. Entonces, te doy las gracias por esta
acotaciones y por esta buena presentación. Muchas Gracias, gracias. un placer. Gracias, Andrei. Bueno, vamos a pasar por el turno de preguntas. A mí me gustaría empezar con la primera, ¿no? Que yo creo que es básica. José Rafael, ¿cómo ves o crees que el COVID está adelantando la necesidad de la tecnología y la transformación digital también en el sector marítimo portuario? Realmente todos, creo que todos los que estamos aquí sabemos que no solo en este sector, sino todo el mundo llega tarde ya con todo lo que ha pasado, pero realmente también preveemos que vamos a tener un adelanto en el tiempo forzoso por esta situación en la industria, ¿no? Miren, les voy a contestar en una terminología muy de casa, ¿no? Me comentaba el otro día un profesional del entorno marítimo, me decía, llevo 3 años intentando implantar el teletrabajo en mi empresa. Dice, no logré conseguirlo. Dice, ahora en 2 semanas lo he hecho. Y yo creo que esto responde perfectamente a lo que me estás preguntando, ¿no? O sea, el COVID ha sido, lamentablemente, pues hubiéramos preferido que hubiera sido de otra manera, pero ha sido el detonante de este acelerón tecnológico que hemos tenido en estos últimos meses. Y lo que ha hecho es simplemente detonar o iniciar una carrera que ya no se va a detener. Lo comentaba en una de las diapositivas. Eso va a continuar, o sea, eso es el futuro. El COVID simplemente ha sido el detonante para que eso se iniciara súbitamente, pero obviamente eso va a continuar. Uh-huh. Pasamos a otras preguntas. En este aspecto, pues, por ejemplo, nos preguntan si desde tu punto de vista, ¿cómo ves el futuro del sistema de la información marítima en Latinoamérica, ¿no? Dado que con la experiencia que estás contando, ¿no? De mayor eficacia a la que tiende Europa, ¿cómo crees que puede afectar a Latinoamérica? Bueno, esto, bajo mi punto de vista, esto es una carrera que tenemos que correr pues todos juntos, porque los barcos van de un continente a otro, no navegan solamente por Europa. Pues obviamente hay que lanzarse a esta tecnificación. Si queremos estar en la vanguardia, nuestras instalaciones tienen que estar en vanguardia, tenemos que estar, formar parte de este desarrollo tecnológico. Y Latinoamérica también, porque es que Latinoamérica ahora mismo, los últimos datos que conozco de Mercosur y de las exportaciones hacia China y hacia Europa, se habla de cifras francamente muy importantes. O sea, yo creo que los puertos latinoamericanos, que hay algunas instalaciones que son verdaderamente grandes y con un nivel de exportaciones muy importante, tienen que estar en esta carrera. Y vamos, conozco algunas iniciativas en algunos de ellos, pero creo que en general Latinoamérica pues todavía tiene algunas asignaturas pendientes, ¿no? Sin duda, quien va ganando pues todo este desarrollo pues son los puertos del norte de América y por supuesto los asiáticos y bueno, algún puerto, como decía antes, europeo, canadiense, español, pero bueno, queda trabajo por hacer y para Latinoamérica en concreto queda trabajo por hacer y debe hacerlo, porque es que la industria marítima allí es importantísima y lo va a ser aún más, porque en el momento que pase el COVID y sobre todo pues las exportaciones de Latinoamérica a China que se están incrementando, pues se van a incrementar mucho más. Entonces hay que estar en esa revolución tecnológica. Uh-huh. Hay una de las preguntas bueno, que realmente ya se ha respondido, ¿no? Que era un poco el cómo veías tú hacia dónde iba o cómo se iba a normatizar. Hemos hablado de cómo el futuro viene pues con buques no tripulados, ¿no? En algunos casos, pero realmente, claro, ¿crees que es muy complicado es cómo se va a normatizar todo esto, ¿no? Es decir, cómo se va a partir prácticamente de cero en todo lo que es la elaboración de una normativa que prevea pues, posibles contingencias en buques no tripulados, tanto de mercancías como... O sea, es un marco muy complicado.
Efectivamente, has dado en un tema delicado. Vamos a ver, obviamente no podemos parar el avance tecnológico y los buques tripulados son una parte importante de ello. La OMI lo sabe y está trabajando con intensidad en ello, sobre todo en esos aspectos que mencionas, Antonio, que es cómo garantizamos que esos buques pues no produzcan pues, desastre ecológico, accidentes. ¿Cómo evitamos todo eso? ¿Cómo lo regulamos? ¿No? Entonces, hay un gran debate, hay un gran debate en la OMI a este respecto y bueno, hay pues personas partidarias de reducir completamente las tripulaciones, otros grupos de trabajo hablan de tripulaciones reducidas pero no eliminarlas. Eh, es un tema que se está desarrollando, pero obviamente todo ese desarrollo, la gran preocupación es la seguridad, evitar cualquier afección al medio ambiente por cualquier accidente, son las mayores preocupaciones a este respecto. Tenemos ya pequeños buques totalmente autónomos navegando. Fíjense que creo que era Amberes o era en Rotterdam, en uno de esos dos puertos que a mí me llamó mucho la atención. Hay unos puertos, hay unos buques de tamaño reducido que se alimentan de paneles solares que lo que hacen es levantar las batimetrías del fondo, de los fondos marinos del puerto, de manera constante para tener datos actualizados y de manera totalmente autónoma. No tienen ningún tripulante a bordo. Obviamente, no es lo mismo un barco tomando sondas y haciendo batimetría que un barco portacontenedores o un gran petrolero. No es lo mismo. Pero ese va a ser el gran caballo de batalla de uno de los grupos de trabajo de la OMI en los próximos años. Por último, te queríamos hacer una de las preguntas que nos han lanzado sobre el hidrógeno. ¿Cómo crees bueno, estabas hablando en tu presentación, ¿no? De la transformación digital basada realmente, aparte de lo que es la parte o el palo digital, en dos plantas más, ¿no? En dos bases, que es el ambiental y el otro el energético. ¿Cómo actualmente, cómo nos podrías definir un poco el estado de la integración del hidrógeno actualmente, según tu experiencia, y qué crees que pueden ser los próximos pasos? Bueno, yo creo que el hidrógeno, ya les puedo decir, no lo pierdan de vista, porque va a marcar nuestro futuro energético próximo sin ningún lugar a dudas. Cuando nos llevó 10 años desarrollar el GNL, el gas natural licuado, y empezar a suministrar GNL, gas natural a buques, el hidrógeno de repente ha aparecido en el mercado. Hay países como Australia, Japón y Alemania con una tecnología muy desarrollada en este sentido. Y es que realmente el hidrógeno es inagotable. Se encuentra no en estado gaseoso entre nosotros, pero es inagotable en el universo. Y es un combustible que en el momento que se usa, el único residuo que genera es agua. Con lo cual la contribución al medio ambiente no se discute. Es la mejor solución. ¿Cuál es el problema del hidrógeno? El hidrógeno, pues realmente el problema es obtenerlo, ¿no? Pues hay varias maneras, pero la idea de lo que hablan todos los países es de la obtención del hidrógeno verde. Es decir, generar hidrógeno de una manera que no contaminemos el medio ambiente. ¿De qué me vale fabricar hidrógeno utilizando un sistema de electrólisis que funciona con otro combustible contaminante si al final estoy contaminando de cualquier manera? Sin embargo, si yo soy capaz de generar hidrógeno con una electricidad que previamente ha sido generada con unas fuentes renovables, pues yo estoy contribuyendo de manera totalmente limpia, o sea, no estoy contaminando absolutamente nada. Porque además resuelvo el problema que tengo con el almacenamiento de energía generada con medios renovables. Es decir, tenemos el gran problema de las baterías. No existe una batería inagotable o que sea capaz de almacenar toda la energía que genera un aerogenerador durante toda su vida. Sin embargo, si esa energía sobrante que generamos de manera verde, esa energía sobrante la utilizamos para generar hidrógeno, el hidrógeno en sí mismo es el almacén de ese excedente de energía y además podría convertirse en un combustible que es un combustible absolutamente limpio, con lo cual yo no tengo ninguna duda que será el combustible del futuro.
No tengo absolutamente ninguna duda, con lo cual no lo pierdan de vista, porque si ustedes repasan la actualidad marítima, esta semana se ha lanzado ya el primer barco japonés que es capaz de transportar hidrógeno líquido a menos 238 grados centígrados. Tenemos ya flotas de autobuses, flotas públicas de autobuses circulando en Europa propulsadas por hidrógeno, vehículos en Japón propulsados por hidrógeno, y tenemos ya pruebas en buques propulsados también con hidrógeno o buques híbridos. O sea, es una tecnología que viene para quedarse y va rápido, va muy rápido. Muy bien, pues bueno, agradecer, nos hemos quedado ya sin tiempo, agradecer las preguntas, si hay alguna más, pues por supuesto José Rafael ha tenido la gentileza de dejarnos ahí su contacto directo también, tanto por LinkedIn como por Gmail. Para cualquier consulta, muchísimas gracias a todos los participantes, Andrei por parte del IMC y la universidad también. Por supuesto, también saludar a Ede y Lorena. Y José Rafael, muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo y esperamos pues tenerte pronto de nuevo por una de nuestras formaciones. Pues muchísimas gracias, un placer, un honor estar aquí. Gracias por escucharme, por su tiempo y bueno, buenos días a algunos, buenas tardes a otros y encantado de estar aquí en este foro con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Buen día a Igualmente, todos. gracias.